La invitación, queridos hermanos que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales, para que nos unamos en un breve momento de oración, que sea el Espíritu del Señor quien abre nuestros corazones, dispone todo nuestro ser, para que esta palabra sea para nosotros buena noticia, alegre noticia, que el Señor ha resucitado. Oremos en silencio unos instantes. Hoy, nuestra Santa Madre Iglesia, extendida por todo el mundo, anuncia la grata y la buena noticia de la resurrección del Señor. Y es que la resurrección del Señor se constituye en la médula fundamental de nuestra fe. Por eso San Pablo llega a decir: si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación, nuestra vida no tiene sentido. Pero no, afirma categóricamente San Pablo, Cristo ha resucitado. Y esta es la afirmación de la Sagrada Escritura, y es el testimonio de los apóstoles, de las mujeres, que tuvieron este privilegio de encontrarse con el Señor después de su resurrección. Hoy escuchamos en la primera lectura ese anuncio querigmático que hace el apóstol Pedro. Después de la resurrección, Pedro, el apóstol que lo ha negado, que lo negó 3 veces durante la pasión, los apóstoles que lo abandonaron, ahora dan testimonio. ¿Y cuál es el testimonio que da el apóstol Pedro? Ese Jesús de Nazaret, ese Jesús que yo conozco. Y es que Pedro tenía toda la autoridad para ser testigo, porque él tiene muy presente en su vida cómo el Señor lo llamó allí en el lago de Galilea. Durante su vida pública, él estuvo acompañándolo de cerca. Vivió, compartió la vida de Jesús en su intimidad, en su profundidad. Fue testigo de los milagros que él realizó. Seguramente en la multiplicación del pan, él estuvo allí dándose que hacer, llevándola a la gente. En todos los milagros que Jesús realizó, en todos los signos, ahí estuvo Pedro. Y por eso, después de la resurrección, cuando él va al sepulcro y ve que no está ahí, él puede dar razón, testimonio de que Jesús, que ha resucitado, es el mismo que ha sido crucificado. Y por eso, en ese anuncio breve, pero muy preciso, pone de presente que él se refiere en su testimonio a Jesús de Nazaret, no a una persona diferente, no a un personaje histórico, no a un personaje público de ninguna naturaleza, sino a Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret, ungido por el Espíritu Santo. Y afirma San Pedro que pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es que Pedro reconoce que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y él dice que él es testigo, y testigo verdadero, testigo creíble de lo que él hizo en diversos lugares. Y él pone de presente cómo a ese Jesús de Nazaret las autoridades de Jerusalén lo llevaron a juicio, lo condenaron injustamente, le cargaron la cruz, lo condenaron a la muerte ignominiosa en la cruz, y él mismo llevó la cruz en la que tendría que ser crucificado. Y ese Jesús que fue crucificado
que fue ultrajado, maltratado, colgado del madero, San Pedro dice, Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. Y nosotros, dice San Pedro, hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Qué grande y preciso es el testimonio de este hombre. Y es el testimonio que van a dar los demás apóstoles, que van a dar las mujeres, que fueron las primeras que pudieron recibir esa buena y grata noticia de la resurrección. Y uno se pudiera preguntar, bueno, si eran 11 apóstoles ya en ese momento, ¿por qué no se apareció a los 11 en primer lugar, que eran los que tenían que ir a anunciar el Evangelio, sino se apareció a las mujeres? Algunos estudiosos de la palabra de Dios, los santos padres o algunos santos padres de la Iglesia, dicen que se apareció a las mujeres en primer lugar, porque la mujer tiene un poder muy grande de convicción. Y citan cómo por la primera mujer el hombre cayó en el pecado, que el demonio, el espíritu del mal, convenció a la mujer, a Eva, y ella fue y convenció al hombre para caer en el pecado. Pero por una mujer también nos vino la gracia, por la Santísima Virgen María nos vino Jesucristo el Salvador. Por otra parte, en aquel contexto, en la época de Jesús y en aquella cultura, la mujer, los niños, los leprosos, los extranjeros, no tenían ningún valor, no contaban para nada. Y recordemos cómo Jesús tiene en cuenta a los humildes, a los sencillos, y los proclama dichosos, pues a las mujeres se les aparece para que ellas vayan y anuncien que el Señor ha resucitado. Luego viene la aparición a los apóstoles, y tenemos varios relatos del Santo Evangelio en los cuales se aparece Jesús y la vida de los apóstoles se transforma, se cambia. Es verdad que con el dolor, el sufrimiento, la cruz, la muerte, la sepultura del Viernes Santo, los apóstoles se dispersan, sus esperanzas quedan rotas, como que no tienen aspiración para vivir. Y esto lo podemos incluso deducir de aquel pasaje tan hermoso que nos presenta San Lucas en su capítulo 24. Cuando el primer día de la semana, al atardecer, van dos discípulos hacia Emaús desconsolados, pudiéramos decir cabizbajos, caritristes, sin ninguna ilusión ni esperanza. Y en ese caminar, hasta pudiéramos decir sin ánimo, está ese extraño caminante. Y les hace una pregunta insólita: ¿qué les pasa? ¿Por qué caminan de una manera como tan desconsolada, tan sin ánimo? ¿Qué es lo que comentan? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa tristeza? Y ellos empiezan a contarle lo que ha sucedido en Jerusalén. Es más, se les hace extraño que no haya presenciado, que estando en Jerusalén no haya oído nada lo que pasó con la crucifixión de aquel hombre a quien ellos esperaban que fuera el Mesías, el Salvador. Y Jesús entra en esta dinámica del diálogo, pero la misma palabra de Dios dice que ese diálogo fue entrando en su corazón, que los fue animando, y así fueron llegando a Emaús. Y allí aquel extraño caminante hace como el ademán de seguir, pero estos hombres que han adquirido confianza con este diálogo lo invitan a permanecer allí, porque ya es tarde, el camino es peligroso, la tarde ya está cayendo, quédate con nosotros. Y allí este extraño caminante, cuando toma el pan, lo bendice, da gracias, lo parte, se lo entrega y desaparece.
Y es entonces cuando estos discípulos reconocen que es el Señor, que ha resucitado, que ha caminado con ellos, que les ha alentado en su vida. Y ellos regresan a Jerusalén para dar ese testimonio. Se nos ha aparecido el Señor, nos ha hablado, animó nuestra vida. Pues esa es la buena noticia y la gran noticia que hoy la Iglesia anuncia. El Señor ha resucitado y esa resurrección del Señor es prenda de garantía para nuestra resurrección. Bendito sea Dios, bendita pasión del Señor, porque por ese dolor, esa pasión nos mereció la vida eterna. Aleluya, el Señor ha resucitado y estamos llamados también a resucitar, a tener una vida nueva. Como nos dice San Pablo, miremos no los bienes de abajo, miremos los bienes eternos. Nuestra vida no está hecha para terminar en la tumba. Qué triste si nuestra vida terminara en el sepulcro, pero no, nuestra vida está hecha para la eternidad. Que a través de los días del Señor que nos regala, tengamos la posibilidad de hacer lo que hizo Jesús, pasar la vida haciendo el bien. Qué bueno que al final de nuestra vida el Señor nos acoja en su reino, nos dé la gracia de la vida, de la vida que no se acaba, de la vida eterna, porque nuestra vida fue un hacer el bien. Esto nos tiene que cambiar tantas cosas en nuestra vida que no corresponden al bien. Y todos sabemos qué es lo que no corresponde al bien: la injusticia, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía, la deshonestidad que está tan de moda a pesar de la situación que estamos viviendo. Es doloroso ver por las redes sociales estos mensajes donde se anuncia el fraude, el engaño, la mentira, la corrupción con recursos que supuestamente estaban destinados a los más necesitados y supuestamente toman caminos diferentes. Es doloroso y es triste, y esto contradice la resurrección, la buena nueva. Que esta resurrección del Señor que hoy proclamamos nos lleve a tener también una vida nueva. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Amén.